Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vamos a ver, si Dios nos lo permite, de los versículos 4 al 6. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy, como lo mencionaba, es ¿por qué la pasión y la crucifixión? ¿Por qué la pasión y la crucifixión? En este tiempo todos recordamos ese evento, incluso salen películas acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos referimos a la pasión, nos referimos a su sufrimiento cuando Él fue al Calvario. Pero vamos a ver en este texto con claridad por qué realmente nuestro Señor Jesucristo sufrió así y por qué fue crucificado. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Recuerden que el capítulo 53 de Isaías es la futura confesión del pueblo de Israel acerca de su futuro arrepentimiento cuando ellos reconozcan realmente quién fue el Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo en su primera venida fue rechazado por su nación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, en su primera venida, nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por su propio pueblo. Pero en un futuro, ellos van a arrepentirse y a reconocer a su Mesías. Aclaro aquí, no todos los judíos, no todo el que es judío o del pueblo de Israel quiere decir que va a ser salvo por ser del pueblo de Israel. Aquí está hablando de un remanente guardado por gracia en el futuro, cuando reconozcan y se cumpla la profecía que diga, y mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, esta es una futura confesión del pueblo de Israel, y ellos están reconociendo diversos aspectos de su propio Mesías a quienes rechazaron. Pero yo quiero aplicar este pasaje, hermanos, no solamente a la futura confesión del pueblo de Israel que van a reconocer, sino quiero relacionarlo con nuestras vidas como pecadores, como pueblo que también hemos sido redimidos por gracia y que también hemos sido salvados por el mismo Mesías y con la misma sangre preciosa y por la misma fe. Así que cuando dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, conectándolo un poquito con el contexto de los versículos 1 al 3, nos está hablando de cómo es que el Mesías fue rechazado. Ellos expresan su dolor por haber menospreciado a su propio Salvador. Él vino para salvarlos, en cambio ellos le dieron la espalda y lo menospreciaron. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En su mayoría, como nación, el pueblo de Israel rechazó a su propio Mesías y está expresando este dolor. En el versículo 4 expresa un contraste de esta realidad, que mientras ellos lo despreciaron, el versículo 4 está diciendo que al mismo tiempo que ellos lo estaban despreciando, Él estaba cumpliendo con un plan divino. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y esta palabra ciertamente es una palabra que indica el énfasis de lo que está diciendo. Es como si dijera, pongan atención, miren, mientras nosotros lo menospreciamos y lo rechazamos, en ese momento Él estaba llevando a cabo esto. Ciertamente llevó Él. Y en el hebreo, hermanos, en el original, aquí hay un pronombre enfático. Es como si estuviera diciendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Se repite 2 veces este pronombre, Él llevó, para enfatizar lo que Él hizo. Es como lo traduce, por ejemplo, la Biblia textual, que dice, Él mismo cargó con nuestras enfermedades. Es un pronombre enfático, que mientras que aquel que ellos rechazaron, Él mismo estaba llevando sobre sí mismo las dolencias de su propio pueblo. Una de las razones que vemos el porqué de la pasión y de la crucifixión, aquí la encontramos. Él vino a cargar
con las miserias de sus escogidos. Él vino a cargar con las miserias de sus escogidos, de su pueblo. Él llevó nuestras enfermedades. Y aquí me es necesario aclarar un poquito esto, porque cuando decimos que Él cargó con nuestras enfermedades, se puede malinterpretar y decir, entonces un cristiano no se debe de enfermar. Si Él cargó con nuestras enfermedades, ¿por qué hay cristianos que mueren de cáncer? ¿Por qué hay cristianos que mueren de alguna otra enfermedad? ¿O por qué como cristianos nos enfermamos? ¿Realmente se referirá a eso? Vamos a ver un poquito esto para no confundirnos. Cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, podemos remontarnos, por ejemplo, un poquito a su ministerio terrenal. Vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 4, versículo 24, para ver acerca de qué pasó en su ministerio terrenal, acerca de lo que Él hizo con las enfermedades. Mateo capítulo 4, versículo 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. También en el capítulo 8, versículo 17, de aquí de Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y aquí está hablando en el contexto de cuando sanó a la suegra de Pedro y cuando en una noche le llevaron muchos endemoniados y por la palabra echó fuera a los demonios y sanó muchos enfermos. Entonces, en su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo dio una muestra de lo que sería su reino. Pero recuerden que cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, Él no estableció su reino. Él vino a morir y a resucitar, pero el reino vendría en su segunda venida. Y simplemente fue un atisbo de lo que sería su reino. En el presente existe la enfermedad, existe el dolor, existe el sufrimiento, porque es parte del plan de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese en su reino, a establecer su reino milenial, será cosa rara la enfermedad. E incluso en el estado eterno que nos encontremos con Él, ya no va a existir ni la muerte ni la enfermedad. Por ejemplo, podemos ver en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, fíjese lo que nos dice este texto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Nuestro Salvador mismo, nuestro Redentor mismo, tiene un plan para el ser humano. ¿Está usted afligido por su cuerpo, por su enfermedad? Yo no le voy a decir que ahorita que pase al frente y que lo voy a sanar. No, a lo mejor nos morimos de esa enfermedad, no lo sabemos. Pero cuando estemos en su presencia, vamos a tener cuerpos transformados, renovados, y ahí no va a existir ni la muerte, ni el dolor, ni la enfermedad, ni el pecado, ni nada de eso. Vamos a tener una vida perfecta en todos los sentidos. Esto tiene su cumplimiento en el futuro. En el presente puede que Dios en su misericordia nos quiera sanar, pero puede que Él tenga otros planes o propósitos con nuestra enfermedad, santificadores, redentores. Incluso Dios mismo ha usado enfermedades para traer a algunas personas a la salvación, porque en ese momento, cuando se encuentran postrados de dolor, reconocen al Señor Jesucristo y sus almas son salvadas para que posteriormente puedan gozar de esta vida futura sin enfermedad. Así que en el presente es probable que sigamos luchando con las enfermedades y que Dios no nos sane de todas nuestras dolencias en el presente, pero es un hecho que en el futuro no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, porque el Mesías mismo cargó con las dolencias de su pueblo. Este fue uno de los propósitos por los cuales el Señor vino, a cargar con las dolencias de su pueblo, y uno de ellos son las enfermedades. ¿Qué provocan las enfermedades? La muerte. ¿Qué provoca la muerte? La separación eterna de Dios. Y al final de cuentas Él vino a cortar la raíz, Él vino a morir por nuestros pecados. Pero no descartamos que la enfermedad es algo triste que arruina la creación perfecta de Dios. No fue el propósito de Dios que el ser humano sufriera, pero por la desobediencia, por el pecado, cuando entró la muerte al mundo, lamentablemente todo esto fue consecuencia del pecado. Removido el pecado, será removida la muerte y las consecuencias de toda la caída de la maldición, y ya no habrá más enfermedad. Pero eso
lo estamos esperando en el futuro. Así que en el presente no se desespere. Si usted ya ha orado y el Señor no le sana y ha orado con fe, no es porque el Señor le haya rechazado o no tenga fe, sino puede que el Señor tenga propósitos salvadores, buenos en su enfermedad, y que Dios se glorifique por medio de nuestro sufrimiento. Pero tenemos la certeza de que en un futuro no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad. Gracias a lo que el Señor Jesucristo llevó sobre sí mismo en su pasión, en su sufrimiento, desde toda su vida, en su camino al Getsemaní, al Gólgota, hasta que fue crucificado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esta palabra dolores, hermanos, hace un énfasis en un sufrimiento psicológico, en un sufrimiento mental del alma. Nuestro Señor Jesucristo no solamente sufrió físicamente, como hombre, al ser Dios y al ser hombre al mismo tiempo, el hombre, estamos compuestos por espíritu y alma, o espíritu o alma y cuerpo, y dentro de nosotros hay aflicciones también que son emocionales, mentales. Nuestro Señor Jesucristo sufrió un quebrantamiento del alma constantemente. ¿Recuerdan cuando Él sudó grandes gotas de sangre y en su angustia decía: Padre mío, si tú quieres, parte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Y Él fue angustiado, sufrió, le dolió ver lamentablemente las consecuencias que el pecado habían causado en su creación. ¿Recuerdan cuando lloró, cuando Lázaro murió, cuando lo vio en la tumba? Y queremos que su llanto fue más allá de ver la muerte de Lázaro. Dios lloró porque le causó tristeza los estragos que el pecado había causado en su creación, puesto que Dios ama su creación. De manera que su quebrantamiento del alma fue incrementando a la medida que se acercaba a la cruz. El rechazo de su propio pueblo, de por quienes vino a morir, a quienes vino a salvar, lo estaban rechazando y estaban pidiendo a gritos su propia condenación. ¿Recuerdan cuando el Señor oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Entonces, este sufrimiento, este dolor del alma, el Señor lo experimentó en su máxima potencia. Fue traicionado por uno de sus más allegados, Judas Iscariote. ¿Recuerda esto? ¿Ha sido usted traicionado alguna vez por alguna persona de suma confianza? ¿Ha sufrido el dolor o la pérdida más grande del alma? Bueno, el Señor Jesucristo tuvo una angustia más alta que la nuestra. Le voy a decir por qué. Imagínense esto, hermanos. En la eternidad, Dios siempre ha existido en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios siempre ha tenido un gozo perpetuo en su persona como Dios trino que existe. El Padre siempre ha amado al Hijo, el Hijo siempre ha amado al Padre y al Espíritu Santo, y ha habido un gozo y una armonía perfecta entre los miembros de la Trinidad. Y toda esa dulce comunión que Jesús experimentó desde la eternidad con su Padre, en un momento dado de la historia, Él iba a estar cargando con lo que Él más odiaba. Al ser Jesús Dios y ser santo, lo que a Él más le repugnaba es el pecado. Y es precisamente lo que Él iba a llevar sobre sí mismo por amor a nosotros. Póngase a pensar el sufrimiento psicológico de nuestro Señor. ¿Ha usted hecho algo que lo ha hecho por amor, pero que sinceramente no le agrada? ¿Ha tenido usted que hacer cosas que las tiene que hacer y lo hacemos con amor, pero sinceramente no nos agrada? Por ejemplo, hace muchos años platiqué con una hermana que ella me decía que ella era, por ejemplo, le daba muchas ansias cambiar a una persona cuando se hacía de sus necesidades fisiológicas y tuvo que cuidar a un enfermo y tuvo que hacer eso por amor. Y lo que a esa persona más se puede decir le causaba repulsión, tuvo que hacerlo a un lado por amor y tuvo que hacer algo que no le agradaba por amor. Nuestro Señor fue al grado más elevado de cargar con lo que Él más odiaba por amor a nosotros, y con lo que Él cargó fue con nuestras rebeliones. Un sufrimiento del alma más de lo que cualquier ser humano podríamos soportar. Si usted cree que ha sufrido, nuestro Señor Jesucristo sufrió más. Si usted cree que ha habido algo doloroso, nuestro Señor Jesucristo fue la persona más injustamente maltratada, porque Él es nuestro Creador, nuestro Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos fueron los que le escupieron y lo crucificamos. Bueno, lo crucificamos porque fue por causa también de nuestros pecados. Entonces,
Si vemos desde esta perspectiva su sufrimiento, todo esto tenía un propósito. Todo esto tenía un propósito divino, ¿no? El Señor Jesucristo, aunque lo mataron los romanos instigado por los judíos, debido a nuestros pecados, el causante principal de su muerte fue Dios. ¿Por qué? Porque se requería un sacrificio perfecto para satisfacer la justa ira de Dios por la rebelión del ser humano. Un sacrificio perfecto. De manera que nuestro Señor Jesucristo, mientras fue rechazado por su gente, al mismo tiempo Él estaba cargando con nuestras enfermedades, estaba llevando nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Y hay un texto en Hebreos 4:15 que me hace pensar mucho en esta verdad. Fíjese, Hebreos 4:15, que Él como nuestro sumo sacerdote, como nuestro representante, como Dios en carne. Fíjese lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Dios en su carne llevó todos nuestros dolores, todas nuestras aflicciones. No hay cosa que usted y yo podamos estar viviendo en esta vida que el Señor Jesucristo no haya llevado ya sobre sí mismo ese sufrimiento. A tal grado de que me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que antes de que usted y yo suframos, el Señor ya había sufrido por nosotros. Cada dolor de cada uno de aquellos que Él vendría a morir, Él estaba llevando sobre sí mismo sus sufrimientos. Y eso nos incluye a nosotros que hemos creído por fe en Él. ¿No le parece maravilloso y conmovedor que nuestro Salvador pensó en nuestros sufrimientos y los llevó sobre sí mismo? Y todo eso causado por el más grande mal, el pecado, nuestra rebelión a Dios. Él mismo cargó con nuestros dolores. Y luego sigue diciendo el texto, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí sigue diciendo el texto que mientras el Señor estaba haciendo todo eso por su pueblo, ellos seguían considerando que Él merecía morir de esa manera. Por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 6 y 7, podemos ver lo que el pueblo estaba diciendo. Juan 19, versículos 6 y 7 dice así: Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: ¡Crucifícale, crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Fíjese, ellos mismos estaban proclamando su muerte, estaban queriendo que Él fuera crucificado. Cuando dice aquí, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, quiere decir que ellos pensaron que cuando Él estaba siendo crucificado, Él lo merecía, que estaba siendo castigado por Dios. Su mismo pueblo instó a su propia crucifixión. Y ellos pensaron que eso era lo correcto, porque en su mayoría lo habían rechazado, mientras que Él estaba cargando con sus enfermedades y sufriendo sus dolores. Sigue diciendo el versículo 5, pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí vuelve a enfatizar una vez más el propósito de sus sufrimientos, de su pasión y de su crucifixión. Mientras ellos lo seguían rechazando y pensaron que lo que al Señor le estaba pasando era un juicio justo de Dios hacia Él, porque lo consideraron digno de muerte, a pesar de eso que era injusto, el Señor mismo fue herido por las rebeliones de su pueblo. Y esta palabra rebeliones hace un énfasis en la naturaleza rebelde que desafía la autoridad de Dios, la naturaleza rebelde del pecado. Es desafiar la autoridad de Dios. Fíjese, cuando nosotros pecamos, prácticamente estamos quitándole la autoridad a Dios y estamos diciendo, tú no, yo sí, yo con mi propia vida. Tú no tienes nada que ver conmigo, yo soy mi propio Dios. Estamos desafiando al Todopoderoso. Como decía un hermano, es una traición cósmica. Estamos rebelándonos
con el Creador, con el Todopoderoso, con el Santo, Él que nos creó para su gloria, Él nos formó, Él nos hizo, Él nos dio la vida, nos hizo para Él, y nosotros nos desviamos cuando pecamos y estamos diciéndole, no, tú eres lo que menos me importa, mi propia vida es lo que me importa. Es desafiar la autoridad de Dios cada que pecamos, aunque no lo digamos con estas palabras que suenan duras, pero cada que usted y yo pecamos, hermanos, sea cualquier pecado, es lo que estamos haciendo, desafiando la autoridad de Dios. Y Él cargó con esas rebeliones de nosotros, de su pueblo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta palabra molido se podría traducir literalmente como amoratado o aplastado, y da la idea de tener una herida en el cuerpo debido a una presión violenta. Fíjese, nuestro Señor fue aplastado por los pecados de su pueblo. La idea es que nuestro Señor sufre el castigo que el pueblo merecía por sus pecados. El justo muere en lugar de los injustos para reconciliarnos con Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos. Fíjese lo que hace eco de 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Él se ofrece en el lugar de los pecadores para cargar con el castigo justo de Dios por el pecado. Ese fue uno de los propósitos más importantes por el cual nuestro Señor Jesús sufrió en su pasión y fue crucificado. No fue solamente para enseñarnos un ejemplo de obediencia, como piensan algunos, que el Señor Jesucristo vino a morir para enseñarnos cómo se debe de obedecer a Dios hasta la muerte. En ese caso Dios hubiera enviado a un profeta o a cualquier otra persona, pero no tiene sentido que nuestro Señor Jesús murió nomás para darnos un ejemplo de obediencia, porque el ser humano no podemos obedecer a Dios si Él no hubiera muerto por nosotros. Él murió más allá que para darnos un ejemplo de obediencia. Él murió para satisfacer la justa y santa ira de Dios por nuestro pecado, hermanos. Cada que usted y yo decimos una mentira, cada que usted y yo no honramos a nuestros padres, cada que usted y yo guardamos un pensamiento idólatra en nuestro corazón, cada que usted y yo guardamos un pensamiento impuro, rencor hacia una persona o cualquier otro pecado o codiciamos algo, cada transgresión es una abierta rebelión contra nuestro Creador. Todas esas maldades nos separan de Dios y nos cierran la puerta para estar en su presencia, puesto que todos pecamos y estamos lejos de la gloria de Dios. Pero Él vino a poder reconciliarnos con nuestro Creador por medio de sus sufrimientos y de su sacrificio. Él vino a poder reconciliar a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Él mismo llevó sobre sí mismo la ira del Dios Todopoderoso por el pecado. Él no murió solamente para poder enseñarnos cómo obedecer a Dios, ni tampoco como unos piensan. Una vez yo escuchaba un mensaje que un predicador decía que cuando el Señor Jesucristo estaba ahí muriendo, Dios estaba ahí como que triste, llorando, pobrecito, están crucificando a mi hijo y yo no puedo hacer nada. Y decía este predicador, y fue crucificado por tu culpa, mi culpa, y la gente bien conmovida por eso. Pero aunque sonara muy emocional, no es el Evangelio, no es lo que la Escritura está diciendo, porque Dios no estaba pasivo en esa muerte ahí como si estuviera diciendo, ay, pobrecito mi hijo, lo están crucificando, qué malos los romanos, qué malos los judíos, yo no puedo hacer nada. Dios mismo estaba activo ahí, descargando su ira contra el pecado, porque en ese momento Cristo fue tratado como el culpable para que nosotros por la fe pudiéramos ser tratados como los inocentes. Eso es el Evangelio, esa es la buena nueva, que Él murió en ese sentido por nuestros pecados, en sustitución del pecador, en lugar del pecador. Mientras que nuestro pecado nos hace merecer el infierno eterno, por la justicia perfecta de Cristo heredamos la gloria eterna por medio de la fe. Ese fue el verdadero propósito, hermanos, de la pasión y de la crucifixión. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Sigue diciendo el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 6 entonces nos da la causa de por qué recayó sobre él la ira de Dios. ¿Por qué el castigo de nuestra paz fue puesto sobre él? ¿Y por qué por su llaga, por su sacrificio fuimos nosotros curados? ¿Cuál fue la razón? Porque todos nosotros, aquí está hablando el pueblo de Israel en su confesión futura de arrepentimiento, pero también nos puede incluir a cada uno de los pecadores que ha redimido por gracia. Todos nosotros, hermanos, nos descarriamos como ovejas. Y aunque a veces la Biblia usa la palabra oveja en un contexto diferente, por lo regular nosotros cuando pensamos en la palabra oveja vemos un animalito ahí haciendo meh, bien bonito, con ganas de acariciarlo, que no muerde y todo, pues estamos acostumbrados a los animales domésticos, pero la comparación aquí con las ovejas no es para algo positivo, hermanos. Fíjese, leyendo en un artículo agrícola acerca del comportamiento de estos animales, de las ovejas, encontré este artículo interesante. Dice, una de las características de las ovejas es que son animales soberanamente sociables, idóneos de formar montones o rebaños excesivos, hasta con 1000 individuos y sin un líder fijo. Habitualmente el rebaño sigue al primer individuo que se arriesga a nuevos pastos. Cuando son apartadas de sus rebaños, las ovejas suelen estimarse muy estresadas, convocando a los demás miembros de su manada y golpeando el suelo. Fin de la cita. En otras palabras, nos está comparando con las ovejas, porque así como estos animalitos son tan fáciles de desviarse, así cuando nosotros pecamos, nos desviamos del rumbo de la gloria de Dios y somos, por nuestra naturaleza pecaminosa inclinada al mal, propensos a desviarnos de Dios con facilidad. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. El hombre no nacemos siendo buenos y con el paso del tiempo la sociedad nos corrompe. Realmente nos corrompemos porque nacemos con una naturaleza corrompida. Esa es la realidad. Y necesitamos un Salvador. Es por eso que Él sufrió por nuestros pecados. Fíjese, otro comentario acerca de esto. Fíjese, acerca de la comparación con las ovejas, que encontré interesante. Dice, los que formen parte del remanente redimido y los demás creyentes reconocerán su culpabilidad y verán cómo Dios tomó al siervo como el objeto de su ira para librarlos de su pecado. Las ovejas viajan juntas, por tanto, si la oveja que va al frente se desvía del camino para buscar pastos o por cualquier otro motivo, todas las demás la seguirán. Tienden a seguir a la oveja líder, lo que a veces resulta peligroso. De manera similar, Israel se había desviado de la senda de Dios y no había guardado sus mandamientos. Esencialmente, el pecado es seguir nuestro propio camino en lugar del de Dios. Esa rebeldía merece un castigo, por lo que Jehová dictó sentencia por el pecado, pero no la puso sobre las ovejas que la merecían, sino el siervo que murió en el lugar de las ovejas. Fin de la cita. En este sentido, las ovejas eran las que merecíamos ir al matadero, no el cordero inmaculado. Nosotros merecíamos el castigo. Él sufre en nuestro lugar. Y con esta comparación, hermanos, el pueblo confiesa su pecado y reconoce su naturaleza pecaminosa, naturaleza que poseemos todo ser humano. Y fíjese, hay algo tan interesante aquí en esto que podemos creer que somos pecadores, porque podemos decir, todo el mundo fallamos, ¿no es así? Hasta hay un dicho que dice, errar es de humanos. ¿Ha escuchado este dicho? Tan así estamos habituados al pecado que hasta creemos que es algo normal equivocarnos, errar al blanco, pecar contra Dios. Pero no es así, hermanos. Fíjese, la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Fíjese lo que nos dice el Salmo 51, versículo 5, acerca de cómo David confiesa que por nacimiento, por naturaleza, él ya estaba inclinado a la maldad. Salmo 51, versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está reconociendo que desde que estaba en el vientre de su mamá, cuando aún todavía no nacía, ya traía maldad en sí mismo. David está confesando su naturaleza rebelde. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿No es así?
¿No dice el versículo 10 que no hay justo ni aún uno? Jeremías 13:23, fíjese lo que nos dice. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23 dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer mal. Fíjese, así como el etíope no puede mudar su piel, una persona no puede cambiar de color de piel nomás porque lo desee. No somos lo que somos por lo que sentimos, sino por lo que somos ya en realidad. Y el leopardo no puede cambiar sus manchas, no pueden cambiar estos animales su naturaleza. Así el ser humano en sí mismo no puede cambiar su naturaleza pecaminosa a menos que Dios le haga nacer de nuevo. Fíjese bien, también en Jeremías 17:1 lo que nos dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Sabe que aquí no menciona el diamante para hacer alusión a algo bonito? Aquí menciona el diamante como uno de los minerales más duros y quiere decir que nuestro pecado, nuestra corrupción es tan profunda que es como si hubiera sido esculpido con uno de los minerales más duros que hay, y que nuestro pecado es tan profundo que no tiene remedio en nuestras propias fuerzas. Esa es la comparación, esa es la idea. Fíjese lo que nos dice Zacarías 7:12 respecto a eso también, acerca de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Zacarías 7:12. Zacarías 7:12 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Aquí cuando dice y pusieron su corazón como diamante, no quiere decir que pusieron su corazón bien bonito, ¿no? Porque cuando pensamos en la palabra diamante, luego pensamos en algo bonito. Pero aquí está diciendo que así como este mineral es tan pero tan duro, el corazón del ser humano es tan duro para resistir a Dios que no hay nada que lo pueda quebrantar más que el poder de Dios mismo. Si el Hijo no nos libertare, no podemos ser libres. Y a menos que Dios no nos atraiga a Él, no podemos venir a Cristo. Tiene que ser una obra divina. Amén. El Señor Jesús murió para hacer posible ese nuevo pacto, en el cual ese corazón, no de piedra, porque la piedra se puede penetrar y se puede quebrar. El corazón de diamante que tenemos, o sea, tan duro como el mineral más duro que puede haber sobre la tierra, así es nuestro corazón para resistir a Dios, puede ser transformado gracias a ese sufrimiento y a esa crucifixión, a ese sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Ese fue el verdadero propósito de su pasión y de su crucifixión: redimir a estos corazones tan duros como un diamante, ya no como una piedra, sino como la piedra más dura que hay sobre el planeta Tierra. Él vino a eso, hermanos. De manera que nosotros, al recordar este sacrificio y las implicaciones que esto trae a nuestra vida,